para mí, cuál es tus designios para mi vida. Que sea en esta noche, oh Dios, tu glorioso Espíritu, pues ministrándome, y no solamente a mí, sino también a nuestros niños, que también han podido ellos, oh Dios, Padre, darse cita en este lugar. Bendíganos, oh Espíritu Santo, conforme a esa misericordia que tú nos tienes. Que en esta noche, pues, sea su presencia, Padre, con cada uno de nosotros. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos el capítulo 16, esta porción, vemos obviamente una aparición de sinnúmero de reyes. Todo diríamos, este maroma de políticos que se da, de sucesores y de entrada de reyes y salida o muerte de reyes, se debe de manera casi que, diríamos, de juicio de parte de Dios, dándole la debida recompensa por su desobediencia. Usted recordará que desde Jeroboam, que incluyó o instituyó en el reino del norte la idolatría, levantando los lugares altos para poner ahí una aparente búsqueda a Dios o altares para Dios. De ahí en adelante vemos un constante cambio de mando por castigo divino. Los reyes pasaron uno tras de otro y ninguno logró volver su corazón hacia el Dios de Israel. Cuando vamos al capítulo número 16, verso 21, hay un desenlace de tanta, diríamos, de tanta idolatría en medio del pueblo, hablando de los monarcas o los reyes, hasta el punto de que Israel, como nación global, llegó a tener 3 reyes. Por un lado recordará aquel hombre que había reinado ¿cuántos años hablando en el reino del sur? 42 años, el rey Asa. Este se había mantenido porque su corazón fue recto delante de Dios. Pero en el reino del norte no fue así. Todos cayeron en un mismo mal. Un rey fue peor que el otro en sucesión. Es decir, que el mal se iba en aumento, iba progresando para mal. Hasta el punto de que ahora vamos y vemos 2 reyes en el reino del norte. La mitad del pueblo, dice la Biblia, estaba con un hombre llamado Tigni, y otros habían tomado a Onri, que era general del ejército que estaba en Tirsa, que en su debido momento había querido conquistar Gibetón, una ciudad filistea. Ahora regresa juntamente por la presión del pueblo para recapturar el gobierno de un Israel que estaba, diríamos, sin Dios y por ende sin consuelo. En el versículo número 21 nos dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Pero recuerda que cuando dice reino de Israel, se refiere al reino del norte. El reino del norte estaba dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tigni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri, este comandante o general del ejército. Versículo 22, mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginat. Ahora, esta disputa no duró 2 días. Esto duró aproximadamente, dicen los historiadores, cerca de 6 años. Esta disputa, esta guerra civil que hubo básicamente entre el mismo pueblo, duró cerca de 6 años. Es decir, el monarca Tigni estaba por un lado en la ciudad de Tirsa, mientras que luego Onri se llevará a cabo su propia ciudad llamada Samaria. Una ciudad que luego obviamente en el Nuevo Testamento cobra bastante valor, al ver, ya ahí a la nacionalidad samaritana. Ahora, dice en el versículo número 22, mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginat. Y Tigni, dice la Escritura, murió y Onri fue rey. Ahora, con respecto a este rey, diríamos que
poco o nada en la Biblia se dice, pero en la historia general sí se lo hace mención. De hecho, hay escritos o manuscritos encontrados en arqueología, mi amado hermano, en el imperio asirio, acerca de este rey Onri, dándole mucho tributo por ser un hombre, constructor, por ser un hombre de estrategia política y de renombre. Dicen muchos que este rey logró hacer prosperar económicamente al pueblo de Israel en su debido tiempo de reinado. Pero claro, en cuanto a lo espiritual, Onri fue un fracaso. En cuanto al espiritual, diríamos que volvió a claudicar, a reincidir en los mismos males, que se venían dando desde el rey Jeroboam. En el versículo, número 23 nos dice, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Dice aquí, reinó 6 años. Esos fueron justamente los 6 años que llevó a cabo en todo caso su expedición para luego formar una nueva ciudad. En el verso número 24 nos dice, y Onri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Versículo número 24. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, posiblemente, ¿verdad? Diríamos tomando como referencia a su antiguo propietario, Semer. Dice del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Versículo número 25, léalo por favor. Ahora, este es el denominador común. No hubo rey, penosamente, de la descendencia de Jeroboam hasta aquí, reyes que hubiesen enmendado lo que hizo Jeroboam. Diríamos, ya sacando como una especie de conclusión hasta este pasaje bíblico, que si alguien de alguna manera siembra una semilla de mal y no hay una guía divina, no hay, diríamos, de parte de Dios un acto de misericordia, el mal penosamente puede llegar a empeorarse con el transcurrir, como se lo dijo también la semana pasada, de las generaciones. Tal cual se podría decir, el palo también igual es la astilla, pero con un agravante. Parece ser que las generaciones o los reyes venideros a Jeroboam fueron peor en maldad, fueron peor en actitudes, fueron peor en su acercamiento a Dios. En el versículo número 25 nos dice, Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Versículo 27. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar un gran, diríamos así, ejemplar digno de su padre. ¿Quién? Acab, su hijo. Desde Jeroboam hasta este nuevo reinado, 6 reyes han pasado, diríamos, por las filas, del reino del norte. Y pareciera ser que este último dejó, diríamos, plantado una semilla que haría desbocar o haría de llevar al pueblo al clímax de la maldad. Mi amado hermano, bien podríamos decir que si alguien dice ser, en este caso santo, y lo es, obviamente puede llegar, a hacer en Dios grandes proezas. Pero por otra parte, como también nos lo dice en el Nuevo Testamento, así como el santo debe de santificarse más, aquí vemos lo opuesto. El malo, o el que anda, diríamos, en pecado, pues contamínese todavía más. Parece ser que de aquí en adelante, el reinado de Israel en el norte va a llegar a su punto más alto de maldad. Siendo acá, diríamos, la esencia de todo lo que fueron sus antecesores.
Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, nos dice pues en el versículo número 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Recordará que Asa sigue reinando, mientras que en el reino del norte los reyes están uno tras de otro rodando. Versículo número 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, ya no en Tirsa, sino ¿en dónde? En la ciudad que había edificado, ¿quién? Sí, Onri, en Semer, sí, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y qué curioso, todo esto sí, cada rey que aparece siempre tiene este denominador común, más que todos los reyes, que los que reinaron antes de él. Y yo digo, ¿acaso eso no se dijo de quién también? De Onri. ¿Acaso eso no se dijo de pronto también de quién? De Ela. ¿Acaso no se dijo eso tampoco acerca de Baasa? Todos los reyes que aparecieron en Israel fueron peores que su antecesor. Todos. No hubo un rey que de pronto destacara, sí, haciendo notar, sí, que buscase de Dios. La gran mayoría, sí, incurrió peor, fue peor que el anterior. En el versículo número 30 nos dice, y Acab, hijo de Onri, reinó obviamente sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Verso 31. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Ahora, hay algo rescatable en Jeroboam. Jeroboam instituye la idolatría con un pretexto, querer buscar de Dios, pero a su manera. Amén. Y digo que se podrían llegar a entender, pero obviamente o bíblicamente no tiene razón de ser, pero la intención de Jeroboam fue, voy a levantar altares para buscar a Dios, pero a mi manera. Pero Acab no fue así. Acab dijo, voy a eliminar los altares y los voy a reemplazar por mi propio Dios. Eso es otra cosa. Diríamos que en el mundo religioso en el que si nuestro país, diríamos, tiene como búsqueda, que es la religión católica, busca a Dios utilizando sus propios ídolos, pero la intención es buena. Tratan de buscar ¿a quién? A Dios, pero lo hacen, sí, no con las directrices bíblicas. Pero en el caso de Acab, él dijo, voy a sacar al becerro de oro y voy a meter a mi propio Dios ahí. Y eso, mi amado hermano, se va a llevar a cabo a través de una alianza política, porque en aquel entonces, sí, así Siria era el mayor enemigo de Israel. Y es ahí donde este rey va a hacer una alianza estratégica con Sidón para poder reforzar o engrosar sus defensas, para poder contrarrestar cualquier ataque de Siria. Y esa alianza la va a hacer a través de un matrimonio con una mujer llamada Jezabel. Sí, cuando vamos más adelante dice la escritura, versículo número 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, sí, hija de Et-Baal. Con respecto a este nombre, Baal significa mi esposo. Eso significa, traduciéndolo al español. Sí, este ídolo pagano, sí, que era de Sidón, mi querido hermano, sí, este ídolo llevó a la prostitución de la nación judía. Diríamos que el pecado se agravó, pero de una manera diríamos desordenada, pero al punto extremo de caer en lujuria. Dice en el versículo número 32, versículo 31, se casó con la mujer Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sí, ahora aparece por primera vez el nombre de Jezabel.
Su nombre es muy repulsivo dentro del significado judío. Jezabel significa estiércol. Sí, un nombre bastante, diríamos, sí, reconocido en la Biblia por ser una mujer llena de maldad, pero su significado en el hebreo se podría entender como estiércol. Así básicamente se lo podría interpretar. Versículo número 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en su ciudad, en la nueva ciudad capital de la región del norte. ¿En dónde? En Samaria. Es decir, que este rey básicamente, abole, los montes donde habían los altares que se adoraban a Dios, pero a través de los becerros, y ahora implanta en su propio monte, en su propia ciudad capital, la adoración o el culto a un Dios pagano. Versículo número 33. Hizo también Acab una imagen de Asera, que eran ídolos, también de los sidonios, pero que se solían tallar en los árboles, y esto manifestaban o se los hacía adorar por el asunto de la fecundación y de la prosperidad de los sembríos. Y hablando de este ídolo, se nos dice, haciendo Acab así más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Verso número 34, léalo por favor. ¿Qué nos dice? Dentro de este pasaje bíblico hay algunos estudiantes de la Escritura, algunos historiadores y otros que podrían ser catalogados como teólogos, mencionan de que Acab quiere probar a Dios, a través de este versículo número 34, si era o no verdad una profecía que había sido dada ya en Josué, capítulo número 6, verso 26. Este rey no tenía la necesidad, a la verdad, de ordenar que se reconstruyera una ciudad que fue totalmente destruida por Dios, cuando allá en Josué hizo por medio de una gran caminata alrededor de la ciudad, dieron 7 vueltas, y Dios, a través de un estruendo de trompeta por parte de los sacerdotes y el grito del pueblo, hizo que sus murallas se vinieran abajo. Este hombre, mi amado hermano, quiso tentar a Dios, dicen, vuelvo y repito, bajo muchas ópticas de estudiosos de la Escritura, quiso probar a Dios tratando de ver si era cierto que esa profecía se cumplía o no. Y la profecía se cumplió, pero nada de esto, ni siquiera a él lo pudo llegar a hacer atemorizar, del Dios de Israel. Dice el verso 34, en su tiempo, y él era un constructor, por cierto, un gran constructor que había utilizado en su debido momento Onri para hacer de la ciudad de Samaria una fortaleza en el monte. Dice la Escritura, le ordenó que reedificara la ciudad de Jericó. Dice en la Escritura, a precio de la vida de dice aquí, Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. Es bien sabido, de acuerdo a estudios arqueológicos, que se tenía ciertas creencias de que para poder levantar por primera vez una ciudad, se podía echar como mortero o como base de piedra en las bases de la ciudad a los hijos para poder obtener la bendición de los dioses paganos. Acompáñeme de primera mano a Josué, capítulo número 6, verso 26. Quisiera recordar las palabras que dijo este servidor del Señor cuando Jericó fue destruida. Venga conmigo a Josué, capítulo número 6. Libro de Josué,
capítulo número 6. Leamos con detenimiento, sí, qué fue lo que profirió juez de Israel. Josué capítulo número 6, versículo número 26. Luego de que Jericó fue destruida, nos dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad. ¿De cuál? Esta ciudad de Jericó. ¿Qué más? Sobre su primogénito eche los cimientos, es decir, a causa de un dolor, de su propio hijo, funde la ciudad, y sobre su hijo menor asiente, dice ahí, o ponga las bases o los quiciales de sus puertas. Mi querido hermano, sí, es necesario entender que esta maldición de la cual Josué, de manera muy impetuosa, temiendo a Dios, la profiere, sí, le hace, mi amado hermano, sí, delante de Dios, una profecía. Claro, él no sabía que esto se cumpliría o no, pero su sentir era de que esa ciudad que había de alguna manera sido una barrera para Israel, nadie aún si a futuro de su propio pueblo se atreva, sí, a volverla a levantar. Hay algo que podríamos llegar también a aprender nosotros en la actualidad con respecto, sí, a las situaciones que Dios ha derribado en nuestra vida y que a veces, olvidándonos a futuro, la podríamos volver a reconstruir y obtener dentro de ese proceso no bendición, sino maldiciones de parte de Dios. Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice el Señor. Vayamos, sí, a las cartas del apóstol Pablo y tengamos, sí, una referencia bíblica. En Gálatas, capítulo número 2, carta a los Gálatas, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo número 2, versículo número 18. Podríamos rescatar esto, sí, también para nosotros como iglesia del Señor. Dice la palabra, sí, porque si las cosas que destruí, y podríamos llevarlo al plano de Josué, ¿qué fue lo que destruyó Josué? Jericó, ¿verdad? Y todo lo que esto representaba. Sí, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasaría con mi vida? ¿O cómo me viera yo ahora delante de Dios? Transgresor, sí, es decir, un pisoteador del mandamiento me hago. Un transgresor es una persona que reincide constantemente en un mismo pecado. Mi amado, Dios también nos da una advertencia, como de pronto se la dio Josué, anticipando si alguien se atrevía a levantar algo que Dios se había encargado de destruir. Y eso usted tiene que tenerlo presente. ¿Quién derribó las murallas? Las vueltas que dieron el pueblo de Israel. De pronto el sonar de las trompetas, el grito de la gente al final cuando todos en una estruendosa voz gritaron. No, ninguna de estas acciones derribaron las murallas. Fue Dios el que las tiró abajo por ellos. De la misma forma, en nuestras vidas, cuando hay cambios en nosotros, cuando de pronto venidos a Cristo, llenos de vicio, llenos de tanta maldad, viciados del mundo, venimos al Señor y Él comienza en nosotros a lavarnos, a limpiarnos, a hacernos cambiar de pronto, sí, de gustos, entre comillas digo esto, de los placeres del mundo, por cosas ahora espirituales. Eso ha sido obra de Dios.
Ha sido Dios el que de alguna forma te ha cambiado tu forma de pensar y hasta tú te asombras. O la gente al verte se asombra diciendo, oye, tú en otros tiempos hubieras sacado el puño y lo hubieras desbaratado los dientes. Y tú mismo puedes llegar a decir, es verdad, yo antes era explosivo, de la nada me encendía. Hasta yo mismo me asombro cómo reacciono ahora en Cristo. Mi amado hermano, estas cosas Dios las ha tirado abajo. Pero si de a pronto, olvidándonos de esa obra de Dios, volvemos nuevamente a levantar en nosotros la ira, a levantar en nosotros el egoísmo, a levantar en nosotros todo aquello que Dios por su Espíritu se encargó de tirarlo abajo, amado hermano, transgresor, dice la Biblia, nos hacemos. Por eso es que cuando vamos al libro de Reyes, capítulo número 16, si este hombre llamado Acab, queriendo tentar a Dios, va y hace algo que él ya sabía por la Escritura que no se podía volver a construir. ¿Qué cosa? La ciudad de Jericó. Lo hizo simplemente, mi amado hermano, para probar o para tentar a Dios. En su tiempo, dice el verso 34, y él de Betel reedificó a Jericó. Y lo hizo sin que él obviamente, de pronto, a su asombro, lo hizo a precio de la vida de ¿quién? De Abirán, su primogénito. ¿Qué decía, mi amado hermano, la profecía de Josué capítulo 6, verso 26? Por la vida de quien, de su primogénito, se levante la ciudad y por la edificación de las puertas lo haga con su segundo hijo. Dice la Biblia, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, qué curioso. Josué lo dijo de corazón, pero Dios lo levantó o lo honró como que si fuese palabra de ¿quién? De Dios mismo. Es que a veces, mi amado hermano, en el celo que un hombre pueda llegar a tener en Dios, al abrir la boca, Dios lo avale con su venia. Y no es la primera vez. De hecho, si usted va al libro del Génesis, hubieron otras declaraciones que aparentemente fueron, de una situación de pronto algo fugaz, pero Dios lo tomó y lo elevó a profecía. Acompáñeme al libro del Génesis, por ejemplo, y veamos al patriarca Noé, juntamente, como referencia de un suceso, no digo semejante, pero sí fue concluyente cuando lo declaró. Y obviamente se cumplió también. Acompáñeme al libro del Génesis. En el capítulo número 9. ¿Lo tiene? Desde el versículo número 18 en adelante, hay un suceso muy peculiar. Dice la Biblia, luego de que el arca fuese ya establecida en el monte Ararat, y ahí pernoctara para nuevamente salir Noé y su familia y aquellos animales que Dios había ordenado que estén, y repoblaran todas, en este caso, el nuevo mundo que ahora Dios les ponía por delante. Dice el verso número 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de obviamente, de una gran sociedad o de una gran tribu de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Verso número 20, léalo por favor. Versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto o semidesnudo o desnudo completamente en medio de su tienda. Es decir, que por medio del efecto del vino posiblemente durmió mal, eso se podría llegar a pensar eso, y se veían sus partes íntimas. Versículo número 22, y Cam
padre de Canaán, sí, que obviamente vendría a ser los que poseyeron la tierra, sí, antes de que Dios se las diese ¿a quién? A Israel por tierra de heredad. Dice la Biblia, y Can, padre de Canaán, vio, a diferencia como quieren interpretar otros diciendo que violó, y no es así, sino que dice, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué pasó? De manera inmediata. ¿Qué hizo Canaán? Sí, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez ¿de quién? De su padre. Esto, mi amado hermano, provocaría una palabra de parte de Noé sobre su hijo Can, la cual se volvería luego una profecía a cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? Verso 24. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Y qué dijo luego de esto? Y lo pudo haber dicho en ira, lo pudo haber dicho en malestar. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, porque era el primogénito, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio, bueno, estos son otros antecedentes, 350 años. Y dirán muchos, ¿y por qué maldijo Noé a la descendencia de Canaán? Mi amado hermano, porque su hijo no supo guardar el decoro de su padre. ¿Bajo qué parámetros? Si a la verdad, él diría cualquiera, ¿tuvo o no tuvo la culpa de ver a su padre desnudo? Le pregunto yo, ¿tuvo o no tuvo la culpa? Dirá cualquiera, no tuvo la culpa. De hecho, podríamos llegar a entender de que Can, llamando a su padre porque se había quedado embriagado, y de hecho, ¿a quién usted podría responsabilizar de ello? Al propio Noé. Pero aquí hay un antecedente que de pronto algunos no consideran. Can entra a la tienda, posiblemente llamando a su padre, diciendo, Noé, oh padre, sí, sal ahora, sí, ya está la comida lista. Un ejemplo, me estoy simplemente imaginando los acontecimientos. Y al no contestar su padre, ¿qué hace un hijo en ese sentido? Ingresa. Pero ¿cuál es el error de Can? Ver a su padre. ¿Cuál fue? Sí, el no tapar inmediatamente al padre. En no darle por lo menos en ese momento, diríamos, de desfachatez en la que se encuentra el viejo, como dicen algunos, y de cubrirlo, sino que él sale y va a contarlo a sus hermanos. Diría cualquiera hacerle cháchara o hacerle burla al padre. Uy, ¿a que no sabes a quién vi desnudo? Le pregunta de pronto, sí, a manera de pregunta se lo dice Can a quién, a Sem y a Jafet. Claro, ellos ya enterados de esta situación, ¿qué hacen? Ni siquiera, mi amado hermano, ni siquiera el propio Can se toma, diríamos, la precautelación de decir, bueno, se los conté, pero ahora déjenme irlo a cubrir. No, ya él ni siquiera interviene en esto. Son los dos primeros hijos los que dicen, no, si esto está así, hay que cubrirlo. Y ellos son los que caminando hacia atrás toman la acción pertinente y cubren a su padre. Esto provoca en un momento de enojo que si Noé proclame una palabra y obviamente se cumplirá cientos de años después. Y es ahí donde quisiera concentrarme. Josué dio una palabra, pareciera ser, de pronto no tan efectiva en su momento, pero Dios la honró y lo volvió una profecía a cumplir. Mi querido hermano, vemos pues que de acá la situación que él decide hacer, queriendo probar a Dios, se cumple.
con el constructor de esta ciudad, muere su primogénito y muere también su segundo hijo. Y esto, mi amado hermano, provocará al punto más alto donde Dios no soportará la maldad de ¿quién? De Acab. Porque es ahí donde el Señor levantará a un profeta. Capítulo 17, si el Señor ahora envía a un embajador suyo para parar los excesos de locura que tiene este rey perverso. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién era Elías Tisbita? ¿Por qué Dios no aguantó más? ¿Por qué no dejó que el pecado en la nación de Israel se consumara al extremo? Mi amado, todo eso lo sabremos el próximo día viernes con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Espero que el Señor hasta este pasaje haya podido hablar a nuestras necesidades espirituales. Y recuerda, si Dios derribó algo en tu vida, no te apures en volverlo a levantar. Más bien, permite que tu crecimiento nuevo que Dios ha hecho siga creciendo, siga edificándose, porque lo que Dios, mi amado hermano, quiere es la edificación de su pueblo. No fundamentado en el pasado, sino en Cristo Jesús. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos de manera, Padre, grande la intervención que tú hiciste en nosotros. No solamente en salvarnos, sino en reconstruir nuestras vidas. Sabemos que venimos, oh Dios, de un mundo totalmente afectados con diversas concupiscencias. Pero ahí, oh Dios, tu poder se ha manifestado. Este hombre te tentó. Pensó que se iba a burlar de tu palabra. Y tú inmediatamente, oh Dios, te moviste y reprendiste la locura de este rey. No solamente con su constructor y él,